de hoy veremos cómo aplicar la ecuación de la pendiente y la ecuación de la función en la resolución de problemas en la vida diaria. Justamente, Hannah me estaba comentando que tiene una duda. Ella quiere saber el valor inicial de la casa de sus abuelos. Esta fue comprada hace 10 años. Actualmente tiene un valor de 23,000 pesos, pero hace 4 años esta casa valía 41,400 pesos. Entonces, quiero ayudar a resolverlo. Acompáñenme. Ahora bien, lo primero que debemos hacer es sustituir en la ecuación pendiente cada uno de los valores de las literales. Esto lo haremos con los datos que nos proporcionó Hannah. Ella nos menciona que la casa de sus abuelos tiene 10 años y su valor es de 23,000 pesos. El valor de la casa cuando tenía 4 años es de 41,400. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es ese 6 aquí? Pues bien, la diferencia de 4 a 10 años es 6. Y es por esto que le vamos a dar los valores de x1, y1, x2 y y2. Bien, ahora pasamos a la sustitución, donde nuestra pendiente nos quedaría de la siguiente forma. y2, que es 41,400, menos y1, que viene siendo 23,000. Todo esto sobre x2, que es 6, menos x1, que es 10. Dando como resultado de las restas 18,400 sobre menos 4. Y como resultado final de nuestra pendiente, 4,600 negativo. Ahora bien, obteniendo el valor de la pendiente, ya podemos sustituir en la ecuación de la función. Entonces, tenemos que y menos y1, que en este caso es 23,000, es igual a la pendiente, que es menos 4,600, por x menos x1, que viene siendo 10. Basándonos en la jerarquía de operaciones, debemos realizar primeramente la multiplicación. Entonces, ahora pasamos a despejar y. Para esto, debemos pasar el término que le acompaña al lado opuesto y cambiando su signo. Entonces, nos quedaría y es igual a menos 4,600x más 46,000, y como tiene signo negativo, pasa a positivo y sería más 23,000. Sumando los valores, tenemos que y es igual a menos 4,600x más 69,000, obteniendo así la ecuación particular de la función. Ahora, con la ecuación particular de la función, podemos resolver la incógnita de Hannah. Ella nos plantea que quiere saber cuánto costaba al inicio, cuando fue comprada, la casa de sus abuelos. Esto quiere decir que en función del tiempo, que serían 0 años, menos 4,600 por 0 más 69,000 sería el resultado. Planteando lo anterior dicho, como nos marca la jerarquía de operaciones, debemos realizar primeramente la multiplicación. Entonces, tenemos que en función de 0 años, menos 4,600 por 0 nos da 0, más 69,000, tenemos como resultado de la suma que cuando la casa de los abuelos de Hannah tenía 0 años, su valor era de 69,000. Lo debemos sustituir en la ecuación particular de la función. Entonces, cuando la casa de tus abuelos tenga 12 años, su valor será igual a menos 4,600 por 12 más 69,000, dando como resultado 13,800. Bien, Hannah, para saber cuántos años tendrá la casa de tu abuelo cuando su valor sea de 4,600, debemos despejar de la ecuación particular de la función la incógnita del tiempo. Como queremos obtener el valor de t, pero está multiplicando a menos 4,600, debemos pasarlo dividiendo. Entonces nos queda que el tiempo es igual
69.000 sobre menos 4.600, dándonos como resultado tiempo es igual a 14 años. Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre la clasificación de ángulos. Primero que nada, debemos saber qué es un ángulo. Un ángulo es la abertura que tienen dos rectas que están unidas por un mismo vértice, llamando al vértice B el ángulo A y el ángulo C. Pudiera llamarse inversa, C, A y B, pero nuestro vértice siempre tiene que quedar en el centro. Empecemos con la clasificación de ángulos, empezando por el agudo. Empecemos con nuestra clasificación de ángulos. Como número 1 tenemos nuestro ángulo agudo, el cual su abertura es mayor que 0, menor que 90. Muy bien, continuamos con nuestro ángulo recto, el cual es marcado en forma de cuadrado, dándonos a entender que nuestro ángulo es de 90 grados, porque queda exactamente en el eje de X y en el eje de Y. Nuestro siguiente ángulo es el obtuso, el cual nos dice que es mayor a 90 grados, pero menor a 180. Eso quiere decir que va a pasar por el eje de las X, pero no va a alcanzar los 180, más o menos así. La abertura de nuestro triángulo sería esta, que sería mayor a 90, pero menor a 180 grados. Ok, nuestro siguiente ángulo es el ángulo llano, el cual es una recta sobre el eje de las X, viene siendo así, y su abertura empieza en el 0 y termina en el 180. Quiere decir que nuestro ángulo llano es igual a 180 grados. Con los ángulos tenemos el ángulo entrante, el cual es mayor que 180 pero menor que 360. Eso quiere decir que su abertura va a estar aquí, más o menos aquí. Empieza aquí y termina aquí. Eso es nuestro ángulo entrante. Okay. Por último tenemos nuestro ángulo penígono, el cual es de 360 grados. Eso quiere decir que empieza en el 0 y da la vuelta completa terminando en el 360. Eso es la clasificación de ángulos. Ahora tenemos el ángulo complementario, el cual nos dice que la suma de estos dos ángulos nos debe de dar 90 grados. Por ejemplo, 60 grados y 30 grados. Si lo sumamos, nos da 90. Bien. En este ejemplo, si la suma de estos tres ángulos es igual a 180, se le llama ángulo suplementario. Por ejemplo, aquí 100, aquí 40 y aquí 40 grados. Si sumamos estos tres ángulos, tenemos un ángulo suplementario porque la suma nos da 180 grados. Último, en nuestro ángulo conjugado, la suma de sus dos ángulos nos debe dar 360. Por ejemplo, si este ángulo mide 130 y este ángulo mide 230, la suma de estos dos es igual a 360. Eso quiere decir que estamos trabajando con un ángulo conjugado.